Helen, un bullicioso pueblo alpino ubicado en un pintoresco telón de fondos de montañas, bosques y riberas de ríos. Te sentirás como si hubieras sido transportados a las calles adoquinadas de los famosos Bamberg o Lindau de Alemania, mientras las coloridas tiendas salpican el paisaje y el aroma celestial de lo auténtico. La comida alemana se lleva a la brisa. Amigos, la historia de Helen es la de milagro de un pueblecito que se reinventó para convertirse en un lugar turístico que recibe más de 2 millones de turistas por año. Ubicado en el borde del Parque Nacional Chattahoochee-Oconee, Helen es un pueblo ubicado entre colinas y valles. Y si viene aquí en diciembre, será recibido por un refrescante frío invernal. El río Chattahoochee pasa serpenteando por el medio de la ciudad, dando una similitud asombrosa al de Bavaria. Señores, yo vine aquí a Zipline porque vi los signs que decía Zipline, pero no es este el que busco, porque este es más como para niños, solo 300 pies. So, vamos a ir a uno que me dicen que se llama Unicoin. Amigos, lamentablemente no me informé muy bien para lo de Zipline. Porque el zipline de adultos o más avanzado que cruza de un lado de la montaña a otro por encima del lago, tiene 3 niveles. Tiene que reservar para nivel 1 y luego si quiere puede pagar para nivel 2 y nivel 3. Nivel 3 siendo el de más aspecto. No sé si me va a dar tiempo de volver esta semana que viene para incluir eso en el video de Helen. Pero si no, me disculpan, como quiera se lleva bastante tiempo, no creo que vaya a hacerlo hoy, aunque me dejaran entrar, que se lleva más de 1h30 y más que tienen que tomar un entrenamiento. Amigos, me paré aquí después de no poder subir al zipline, me paré aquí para ver este lago. Cerca de Unicoin State Park, para mostrarle más o menos. Me dicen que Zipline cruza por este lago, para por lo menos, ya que no pude mostrar ese video, esa parte de Zipline, por lo menos mostrarle a ustedes que debe ser un Zipline muy bueno. Imagínense montar un Zipline de un lado de esa montaña a otro, debe ser genial, pero no sé por dónde cruza. Lo que hay que me dijeron que eso es lo que hace el nivel 3 de Zipline. Ahora voy a regresar a Helen para hacer algunas tomas que me faltan y entonces quizá completar este video de Helen. Espero que lo disfruten mucho. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle a like, comentar. Muy pronto vamos a hacer algunos sorteos en vivo para las personas que comentan, para las personas que están suscritas al canal. Y también, como pueden ver, ya la membresía está activa en nuestro canal gracias a YouTube, que nos dejó tener membresía antes del requerimiento de tener 30,000 suscriptores. Le agradecemos a YouTube por eso.
También muy pronto vamos a poder poner nuestra tienda de la marca Juan de Dios en la Tierra en el mismo canal de YouTube. Ya estamos trabajando en eso, así que muy pronto vamos a estar sorteando camisetas para los suscriptores de nuestro canal y también para los miembros de nuestro canal. Depende del nivel de membresía que tengan, le podremos dar un gift card para que compren su camiseta gratuitamente o con un descuento mayor. Ahora nos vemos en Helen. Adiós. Amigos, hablando de comentarios curiosos sobre Helen, les invitamos a visitar el Centro de Artes de aquí de Helen, donde va a poder aprender del pueblo de Helen antes de su transformación, antes de convertirse en una zona turística alemana. Este centro de arte está ubicado en la 25 Chattahoochee Street. Hi, this is the Helen Arts and Heritage Center, and we have local art by artists that are members, and we also have the History of Helen Museum. There's a short video about how Helen got started, and books and other things over there that talk about how all the things involved about how Helen got started, and some history of the area too. So that's really what we have here. Great, thank you very much. You're welcome. Este centro preserva el patrimonio único de Helen, apoyando las artes y los artistas talentosos con un entorno de historia y aprendizaje. Es una galería sin fines de lucro, una tienda de regalos, un estudio de cerámica y un museo de historia fundado en el 2007. Sirven a la comunidad a través de la educación artística, la terapia artística y las oportunidades de ventas. Señores, uno de los lugares más populares y visitados aquí en Helen. Bienvenido a la chocolatería Hansel and Gretel. Un lugar que no solamente es popular, sino que ha ido creciendo durante los años y tiene varias ubicaciones aquí en Helen. Esta es la principal en el centro del pueblecito. Hansel and Gretel Candy Kitchen es una minorista de fabricación de chocolates finos y otros dulces, establecido en el 1973. Propiedad de David y Janet Jones. Chocolate dulces y gourmet hecho a mano. Tiene deliciosas trufas, crema, 2 tipos de dulce de azúcar, nuez gourmet y crocantes de maní, fresa con chocolates, caramelos gourmet y tortugas de pargos.
bienvenidos a la panadería más famosa del pueblo y un lugar obligado a visitar para disfrutar de la panadería y pasteles más deliciosos del antiguo mundo. Produce calidad europea. Todos los panes se hornean en un hogar de piedra tradicional. La panadería fue fundada por alemanes que continuaron con las tradiciones del norte de Baviera. Amigos, me dicen que cierran a las 6, todavía tengo tiempo de terminar y regresar para llevarme algunos panes a estilo del campo de aquí de Georgia. Paseando por el pueblo llegamos al cómodo Unico Hill Park, espacio público en pleno corazón de Helen. Este parque cuenta con las cataratas de Alana. Estas pequeñas cataratas en la pequeña colina en el corazón de la ciudad llevan el nombre de la hija o esposa de su fundador. Un buen lugar para llevar a los niños y pasar unas horas relajantes. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. I couldn't read it for crying, boy. Hey. Amigos, hay muchos lugares preciosos de visitar en Helen, como la cascada de Helen o Anna Ruby's Falls, pero en otra ocasión quizá lo visitaremos en un video especial para todas las cascadas del norte de Georgia. Amigos, hasta aquí este hermoso recorrido por Helen, esta hermosa joya europea en el estado de Georgia, con sus gentes hermosas y zonas turísticas naturales. Ya sea que vengan aquí por una estadía de una noche o una estadía de varios días, esto será una experiencia inolvidable para usted y su familia. Es una experiencia única y diferente a otras. Bendiciones y hasta la próxima venida acá en Juan de Dios en la Tierra, Orígenes y Gente. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting
change most times.